Muy bien, vamos a analizar lo que sería el predicado no verbal nominal. ¿Por qué se le llama predicado verbal nominal? Porque su núcleo es un sustantivo o un adjetivo. Profesor, pero ¿no se supone que si es predicado el núcleo debe ser un verbo? Sí, pues, pero ¿qué pasa? Que el verbo no está colocado acá, porque está siendo reemplazado por la coma elíptica. ¿Te das cuenta? Entonces, como yo no se coloca el verbo, cumple la función de núcleo otro elemento. Entonces, por ejemplo, podemos decir lo siguiente en esta oración, ¿no? Dice, Manuel García, coma, una gran persona. Por ejemplo, me doy cuenta aquí, ¿no es cierto?, que esa coma está reemplazando al verbo es, ¿no es cierto?, que es un verbo copulativo, ¿no? Manuel García, una gran persona. Claro, yo diría Manuel García es una gran persona, pero como esa coma está reemplazando, ¿no es cierto?, al verbo es, entonces yo sé que, por ejemplo, Manuel García sería el sujeto y una gran persona es predicado, ¿no es cierto? Hasta ahí perfecto. Ese es el sujeto, este es el predicado. Pero es un predicado, correcto, verbal, no verbal, nominal. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué? Porque tiene como núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene como núcleo? A un sustantivo. Ese sería el núcleo, ¿no? Esto es un sustantivo. Entonces el profesor, ¿no es cierto?, podemos decir que es un predicado no verbal nominal porque no tiene verbo, no está presente el verbo, pero tiene como núcleo al término persona, que es un sustantivo. Por eso es un predicado nominal. Correcto. Por ejemplo, dice acá, Alejandra es tímida, punto y coma. Valeria coquetísima. En vez de colocar Valeria es coquetísima, esta coma, ¿no es cierto?, está reemplazando al verbo es. Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no es cierto? Alejandra es tímida. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos, ¿no? Es y acá, ¿no es cierto? Es y es, ¿no? Por ejemplo, Alejandra es tímida, esta es la primera proposición, y Valeria coquetísima, la segunda proposición. Proposición 1, proposición 2, ¿correcto? Pero además, ¿no es cierto?, me doy cuenta que esa coma está reemplazando al verbo es. Pero lo que queda sería en todo caso el predicado. Este predicado de acá, este predicado, que puedo denominarlo predicado no verbal nominal, tiene como núcleo ya no un sustantivo, sino que coquetísima es una cualidad, o sea, sería un adjetivo. ¿Correcto? Entonces, puedo decir que el predicado no verbal nominal es aquel predicado que tiene como núcleo o un sustantivo o un adjetivo. ¿Por qué? Porque el verbo se sobreentiende y se reemplaza por la coma elíptica. ¿Correcto? Pero así como dice el predicado no verbal nominal, también podemos encontrar el predicado no verbal, ¿no es cierto?, adverbial. ¿Y por qué creen que se le va a llamar predicado no verbal adverbial? Porque su núcleo será o es un adverbio. Ustedes saben que todo adverbio es un elemento que modifica al adjetivo, al verbo y al mismo adverbio, por si acaso. ¿Correcto? Por ejemplo, dice, Alex vive cerca, Luis lejos. Me di cuenta, por ejemplo, que acá hay dos proposiciones, ¿no es cierto? Me di cuenta que acá hay dos proposiciones. Por ejemplo, Alex vive cerca, proposición 1, Luis lejos, proposición 2. ¿Por qué son proposiciones? Porque son elementos que tienen como núcleo un verbo. Mira. Acá está, mira. Vive, ahí está la proposición. Pero acá no hay un verbo, correcto, por eso el predicado no verbal, pues, ¿no? Pero esa coma reemplaza el verbo. Ahora, me di cuenta, ¿por qué es predicado no verbal adverbial? Porque tiene como núcleo dentro del predicado la palabra lejos. Entonces me pongo a pensar que esto es un predicado no verbal adverbial.
Profe, ¿y por qué es adverbial? Porque lejos es un adverbio, ¿correcto? Por eso es un predicado no verbal adverbial, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a esas constituciones o de acuerdo a la teoría, podemos empezar a desarrollar los ejercicios que tenemos en nuestra separata, ¿no es cierto? O en nuestro boletín o en nuestro librito. Dice, reconoce el predicado y subraya su núcleo en las siguientes oraciones. Dice, nosotros lo creíamos muy inteligente. Nosotros lo creíamos muy inteligente. Entonces acá, ¿no es cierto? El núcleo sería creíamos, por ejemplo, ¿no? Dice, por esos años visitó Juan a su hermana. ¿Quién visitó o a quién visitó por esos años? A su hermana, ¿no? Entonces sería el núcleo sería visitó, ¿no es cierto? Por el rector fueron entregados algunos diplomas, ¿no es cierto? La pregunta es, acá el predicado sería, ¿no es cierto? Fueron entregados algunos diplomas, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿no es cierto? Sería, el núcleo sería entregados, ¿no es cierto? Entregados. La 4 dice, a medianoche desperté. A medianoche desperté, entonces todo eso es el predicado y el núcleo sería desperté. Esperan su tramitación 3 leyes vinculadas al medio ambiente. El predicado sería esperan su tramitación, ¿no? Entonces el núcleo sería espera, ¿no? Y ya tú continúas con las 6 hasta la 10. Reconoce el predicado y escriba si es verbal o no verbal, ¿correcto? Si es verbal quiere decir que tiene como núcleo un verbo copulativo o no copulativo. Y si es el predicado no verbal es que tiene como núcleo o un adjetivo o un adverbio o un sustantivo o un adverbio, porque el verbo no está presente. A ver, de tal palo, tal astilla. Ya pues, ¿no? Entonces acá yo sé que el predicado, ¿no es cierto? Sería todo esto, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y el predicado sería no verbal, ¿correcto? La mujer sintió que el corazón se llenaba de paz. A ver, entonces acá tenemos, ¿cuál es el predicado? La mujer sintió que el corazón se llenaba de paz. Entonces, ¿quién sintió que el corazón se le llenaba de paz? La mujer. Entonces, sintió que se le llenaba de paz sería el predicado y sintió sería el verbo, ¿no es cierto? O sea, es un predicado verbal. La chica continuaba en la misma posición. ¿Quién continuaba en la misma posición? La chica. O sea, continuaba sería el verbo, o sea, es un predicado verbal. Estaba recostada contra un naranjo. Estaba recostada contra un naranjo. Todo eso es el predicado. Y estaba sería el núcleo, por ende es un predicado verbal. Aquella muy distante está muy próxima. Aquella muy distante, punto y coma, está muy próxima, ¿no es cierto? Entonces, yo debo decir, por ejemplo, que el predicado sería aquella muy distante, ¿no es cierto? Y en todo caso, como no está presente el verbo y tenemos acá muy distante, ¿no es cierto? Tenemos un adverbio, pero el núcleo sería distante, sería adverbio también, entonces sería predicado no verbal, ¿correcto? Y esto continúa de las 6 a las 10. Dice además, las siguientes oraciones presentan predicado verbal. Ya me están diciendo que es predicado verbal, o sea que, ya, predicado verbal. Escribe si es verbal nominal o verbal de acción. Correcto. Verbal nominal o verbal de acción. Si es verbal nominal quiere decir que tiene un verbo copulativo. Y si es, digamos, verbal de acción, tiene un verbo no copulativo. ¿Correcto? No te olvides de subrayar el verbo. Dice, nosotros te considerábamos hecho de piedra. Ya. Entonces acá, nosotros te considerábamos hecho de piedra. Ya, entonces acá te considerábamos hecho de piedra, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos nosotros te considerábamos hecho de piedra?
O sea que acá estamos hablando de un predicado no, perdón, un verbo no copulativo, o sea, estamos hablando de un predicado verbal de acción. Ellas son las culpables de tu desgracia. ¿Quiénes son las culpables de tu desgracia? Ellas, ¿cierto? Pero ese son es del verbo ser. Entonces es un verbo copulativo, por ende, ¿no es cierto? Es verbal nominal. Dice, él parece muy afortunado. Parecer, claro, es un verbo copulativo, por ende es un predicado verbal nominal. El portero parece honrado ya. El portero parece honrado, ¿no es cierto? Entonces, parece honrado sería predicado verbal nominal. ¿Correcto? Los viajeros regresarán hoy. Ya, entonces acá encontramos un verbo no copulativo, subraya regresarán, y aquí sería predicado verbal de acción. Y ya tú continúas de las 6 a la 10. Dice, las siguientes oraciones presentan predicado no verbal. Identifica si es nominal o adverbial. Yo viajaré lejos, coma, tú cerca. Ya, si hablamos de cerca, cerca es adverbio, ¿no? De distancia. Entonces sería predicado adverbial. Mi padre, coma, mi héroe. Héroe. Estamos hablando de sustantivo, predicado nominal. ¿No es cierto? Coloca nominal. Yo estaré aquí, tú allá, de distancia. Eso es adverbio, adverbial. Mi abuelo, un excelente hombre. Un excelente hombre. Hombre, sustantivo. Sería nominal. Teresa vive frente al parque. Julio, aquí. Entonces sería adverbial, ¿no? Adverbial del lugar. ¿Correcto? Ahí está. Y tú continúas de las 6 a las 10. ¿Correcto? Crea predicados verbales para los siguientes sujetos. Los blanquiazules, por ejemplo, ganaron 4-0 al Melgar, por ejemplo. El mejor alumno del salón estudia demasiado, por ejemplo, y ahí tú continúas, ¿no? Dentro de paréntesis escribe sujetos para los siguientes predicados, ¿no? Son mis escritores favoritos, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en James Joyce, por ejemplo, y León Tolstoy son mis escritores favoritos, ahí está. Y tú continúas, ¿correcto? Ya sabes que puedes continuar y sobre todo con las actividades de extensión, no te olvides, ¿correcto? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya practiquen, estudien para que el examen no los agarre por sorpresa. Bueno chicos, ya nos vemos entonces en otra edición más del curso de lenguaje. Chao, chao, cuídense.